este mensaje, yo meditaba en muchas cosas. Y yo meditaba en que siempre existe algo que define o identifica a una ciudad. Por ejemplo, hermanos, puede ser un lugar emblemático, una costumbre, una práctica única, un platillo. Por ejemplo, vamos a despertarnos un poco en esta mañana. Si yo digo Olocuilta, ¿qué es lo primero que se le viene a su mente? Pupusas de arroz. Si yo digo Esquipulas, ¿qué se le viene a la mente? Sin miedo. Cristo negro y conserva. Si yo digo Metapán, ¿qué piensan? Queso, crema, ganado. Amén. ¿Ah? Si yo digo Chalchuapa, ¿qué viene a su mente? Yuca, tazumal, 11 lobos, dicen por ahí. Si yo digo Santa Ana, ¿qué se le viene a su mente? Ciudad Morena, Ciudad Heroica, Catedral, Teatro, Faz. Y así podemos seguir avanzando. Por ejemplo, si yo digo Aguachapán, ¿qué se le viene a la mente? Ausoles, Farolitos. Justo pensaba en eso. Y cuando uno dice que es de Aguachapán, dice, ya son tacaños. Y así podemos seguir, hermanos. Un ejemplo más. Si yo digo Cojutepeque, ¿qué viene a la mente? Chorizos, Hilo Vasco, artesanías. Y con ese termino, ahora sí. Ya les gustó, ¿verdad? Estaba entretenido, ¿verdad? Me estaba entreteniendo también cuando preparaba esto. Si yo digo Izalco, ¿qué se le viene a la mente? Brujos. ¿Qué más? Hechicería, trabajos de hechicería, indígenas. ¿Qué más? Volcán. Pero lo primero que me dijeron ustedes fue brujos. Y es similar lo que pasaba con la ciudad de Éfeso. Lo primero, o lo que lo asociaban, era una ciudad que era muy rica culturalmente. Era una ciudad que era ocupada, mejor dicho, para el comercio, pero también era un lugar, o era cuna, por decirlo así, de superstición, de hechizos y prácticas espirituales oscuras. Vamos a leer nuestra Biblia en esta mañana y vamos a meditar en un pasaje, en un acontecimiento que causó temor, mucho temor a los ciudadanos, y que esto hizo que se volvieran a Cristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 19, del 11 al 20. Amén. Si usted lo puede buscar, pues gloria a Dios, y se puede poner de pie también. Si no, lo estamos también proyectando. Así como era con Izalco, lo mismo pasaba con Éfeso. Amén. Hechos capítulo 19, versículo del 11 al 20. Si usted va al día de la lectura anual, usted ya pasó por acá. Usted ya conoce bien este texto. Pero a veces pasa que corremos con la lectura bíblica y a veces no nos detenemos a meditar. Es muy diferente leer la Biblia a estudiarla, a meditar en ella. Amén. Lo tenemos, Hechos capítulo 19, del 11 al 20. Amén. Leemos la palabra. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, versículo 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús. Amén. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Versículo 14, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Versículo 15, pero respondiendo, el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, ¿cómo? Desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Versículo 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Podemos orar. Padre y buen Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este momento, Señor, por esta oportunidad que tú me das de dirigirme a este grupo de hijos tuyos, Señor, de manera humilde, de manera especial, Señor. Yo vengo delante de ti, te pido, Señor, que seas tú usándome, Señor, que tenga misericordia de este pueblo y tenga misericordia de mí, Señor. Que así como tú has hablado a mi vida, yo pueda hablar, Señor, a este grupo de hijos tuyos, Señor. Pon gracia en mi boca, Señor. Dame las palabras adecuadas para poder comunicar esto, Señor. Que no sean ideas humanas, sino que seas tú, Señor, hablando a través de mí, Señor. Que me dé la capacidad de exponer tu palabra y que esto lo podamos atesorar en nuestra mente, en nuestro corazón, y lo más importante, que al salir de aquí, Señor, lo pongamos en práctica.
En el nombre de Jesús lo hemos pedido. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. El título de esta meditación es De la hechicería a la verdad. De la hechicería a la verdad. Y hermano, vamos nuevamente al versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de ¿quién? De Pablo. Me gusta esto, hermano, este versículo me gusta mucho porque Lucas, como escritor del libro de los Hechos, es muy específico en mencionar que estos milagros, me gusta también el término que ocupa, extraordinarios, eran hechos por Dios a través de la mano de ¿quién? De Pablo. Era Dios a través de Pablo. No era Pablo el que hacía los milagros, era Dios a través de Pablo. Y aquí vemos un adjetivo que dice, como eran extraordinarios, en otras versiones dice excepcionales. Yo decía, ¿cómo que milagros extraordinarios? Si un milagro para mí es algo extraordinario. Sin embargo, el autor quería destacar que no eran milagros comunes, no eran milagros que se repetían, sino que eran milagros, como decimos, fuera de serie, fuera de lo común. Y quiero que vayamos a Santiago 1:17 para recordar y que tengamos claro que todos los milagros, todo lo bueno viene de parte de ¿quién? De Dios. Dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nunca, hermanos, debemos olvidar que todo lo bueno viene de Dios. Si usted recibe una bendición, no es el tío, no es la tía, no es el abuelo, no es la abuelita. Es Dios que ha ocupado a sus familiares, a sus amigos, para bendecirlo a usted. Jamás, hermanos, tengamos mucho cuidado de exaltar más al canal de bendición que a Dios. Tengamos mucho cuidado eso. Porque a veces, hermanos, nosotros decimos, el Señor cómo usa tal salmista, tal cantante, cómo usa a X predicador, cómo usa a Y evangelista. Y podemos así extender la lista. Pero recordemos que si ellos son usados por Dios. No son ellos, amados hermanos. No es el hombre, es Dios a través de los hombres. Es porque Dios lo ha permitido. Y cuando recordaba esto, cuando meditaba en esto, yo recordaba aquel pasaje que también lo leímos en los primeros capítulos de Hechos, cuando va caminando Pedro y Juan y están afuera del templo de la Hermosa. ¿Recuerdan eso? Cuando sanaron a un cojo. Se lo voy a leer yo rápidamente. En Hechos 3 del 11 al 13. O si usted puede buscarlo o quiere buscarlo conmigo, lo puede hacer. Hechos 3 del 11 al 13 dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Me gusta esa parte. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Tengamos cuidado de eso. Si Dios nos usa para algo, hermanos, jamás vaya a creerse que es por sus fuerzas. Jamás vaya a creer, que es por mi estudio. Son por los cursos de homilética que yo he estudiado, son por los cursos de elocuencia, de el arte de exponer. Nadie me ayudó hoy. No, el arte de dar discursos, de oratoria, gracias. No es por eso, no, es que yo estudié 4 años en un instituto bíblico, en un instituto de música. El Señor usa nuestro conocimiento, pero no se nos olvide que es Dios a través de nosotros. Mucho conocimiento podemos tener, mucha habilidad para algo, pero si el Señor no nos da la fuerza para levantarnos, no nos levantamos ese día. Si el Señor dice, hasta aquí respirás, hijo, hasta ahí voy a respirar. Y ahí se van a ir los títulos, ahí se van a ir todo el conocimiento, ahí se va a quedar. Por eso, hermanos, cuando el Señor nos use, recordemos que es Dios a través de nosotros. Vamos al versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Hermanos, Dios puede usar hasta lo más cotidiano para glorificarse. Se llevaban los paños y delantales, ¿de quién? De Pablo. Y se me venía a mi mente, yo trataba de comparar un poco. No sé cuántos han visto en ciertos partidos de fútbol, cuando quizás el goleador anotó quizás 3, 4 goles, que alguien quiere llevarse algo de ese jugador. Los jugadores terminan regalando hasta los zapatos, las calzonetas, todo terminan regalando. Casi igual hacían con Pablo. Se querían llevar todo paño, todo delantal, cualquier cosa, prenda de ropa que él tuviera, se lo querían llevar. ¿Por qué se lo querían llevar? Porque en esa ciudad era muy común que las personas asociaran el poder a algo tangible. Ellos necesitaban tener algo físico para poder creer en algo. Nosotros hemos sido así también.
Ellos no conocían la luz, ellos no tenían la verdad, entonces necesitaban algo físico para poder creer en algo. Dios utilizó esos paños para que la gente pudiera presenciar su poder. El Señor permitió que ellos fueran sanos a través de esos pañales, de esos delantales, de esos trapos, como lo quiera llamar, para demostrarles a esos habitantes que no necesitaban ni de conjuros ni de dinero para alcanzar la santidad. Las personas se llevaban estos paños con fe. Y no perdamos de vista de que no era el paño que tenía el poder, no era ni Pablo, sino que el que hacía sanar a las personas era el poder de Dios, que es el mismo de ayer, de hoy y lo va a hacer por siempre, amados hermanos. Recordemos a aquella mujer con el flujo de sangre. ¿Qué dijo aquella mujer? En Marcos 5:28 dice: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y yo le hago la pregunta: ¿fue el borde del manto del maestro que tenía el poder o era Jesús el que tenía el poder? Era Jesús. Era Jesús. Yo quiero hacerle esta pregunta en esta mañana. ¿Necesitamos algún pañuelo sudado de algún pastor o predicador? O tal vez no sudado, con perfume. Vaya, si el pastor se perfuma bastante o el predicador se perfuma bastante, ¿será que necesitamos un pañuelo como este para ser sano? Yo les digo, llévenselo. ¿Será que lo necesita verdaderamente? No, hermanos. No necesita un pañuelo, ya sea con olor a perfume o con sudor. No lo necesita. Necesitamos el poder de Dios. No podemos limitar el poder de Dios a un pañal. No podemos limitar o encajar el poder de Dios en un delantal. El poder de Dios es más que eso. Vamos a Isaías 53:5. Y en Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. En Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo: si puede creer al que cree, todo es posible. Hermano, usted y yo no necesitamos de un pañuelo bendecido. No necesitamos del agua del jarrón. No necesitamos de rosas. No necesitamos de cualquier otro utensilio. Necesitamos el poder de Dios para ser sanos. En Marcos 5:34 dice: y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hoy podemos ser sanos si el Señor quiere. Nosotros pidámosle, hermano. Usted no desista de poner esa petición delante del Señor todos los días. Que el Señor va a contestar a nuestro favor, no sabemos. Pero nosotros vamos a tener fe hasta el final. Hasta el último día, abrace esa fe en Cristo. Tengamos fe en Dios, que así como lo puede sanar hoy, lo puede sanar mañana, cualquier día lo puede sanar el Señor, si es su voluntad. Le digo, necesitamos el poder de Dios. Versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Hermanos, vemos que eran exorcistas ambulantes. Eran personas que utilizaban las necesidades espirituales de los habitantes de ese lugar para poder lucrarse. Esto no es nuevo, hermano, no es de hoy. De personas que quieren aprovecharse a veces del poco conocimiento que tienen de la Biblia, quieren aprovecharse de la necesidad que tiene la gente para poder sacar dinero. El Señor no cobra nada para sanarnos. ¿Alguna vez Jesús cobró por sanar? No lo hizo. Pero estos hombres querían lucrarse del poco conocimiento de la necesidad que tenían las personas. Y pongámonos los zapatos de estas personas, hermano. Cuando uno tiene un hijo enfermo, uno es capaz de vender cualquier cosa para poder conseguir el dinero. Cuando hay un familiar o hay una necesidad, uno en ese momento lo que más nos va a pensar es el valor de una cadena de oro. Usted va a querer conseguir dinero para comprar la medicina, para poder quizás cambiarlo de hospital. Póngase en los zapatos de estas personas. Estaban siendo atormentadas por espíritus inmundos. No era un dolor de cabeza, no era un dolor de pie, no era un uñero, no era un dolor de muela. Era algo espiritual. Y así como los equipos de fútbol, hermanos, buscan siempre los fichajes de los equipos de fútbol, ¿de dónde vienen? Casi siempre. De Sudamérica, de Brasil, de Argentina, de Uruguay y últimamente bastante de África. Los equipos de béisbol, ¿dónde buscan los peloteros, los mejores peloteros? En el Caribe, República Dominicana, Puerto Rico. Los mejores restaurantes, ¿dónde van a buscar los mejores chefs? Italia, Francia, Estados Unidos. Y así, les di 3 ejemplos. Y así también eran aclamados o buscados los exorcistas judíos. Los buscaban. Eran aclamados, ¿por qué? Por la historia de su pueblo. ¿Por qué? Porque tenían una historia rica de eventos sobrenaturales, debido a su conexión con la historia, de larga historia de milagros. Ellos pueden decir: nosotros venimos de Moisés, aquel que abrió el mar rojo,
de Elías, el que hizo descender fuego del cielo, de Jesús. Por eso es que lo buscaban a ellos. Y en aquel tiempo, mientras más fuerte era el conjuro, mientras más rebuscado era el conjuro, para ellos mejor y podían cobrar aún más. En aquel tiempo, si yo digo en el nombre de Jesús, eso es algo común en nuestros tiempos. En aquel tiempo, decir en el nombre de Jesús, más que todo en esa localidad, era algo novedoso. Bueno, ¿quién es Jesús? Este es nuevo, este Dios es nuevo. Vamos donde ellos. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Ocupaban el nombre de Jesús para poder sacar demonios. Intentaron copiar o imitar lo que hizo Jesús en su tiempo en la tierra. Pero era más que obvio que ellos no tenían una relación con Dios. ¿Por qué podemos ver eso? Porque ¿qué dice en el versículo 13? Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. No dijeron por Jesús, por mi Salvador. ¿Qué dijeron? Por Jesús, el que predica Pablo. Versículo 14, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Versículo 15, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Pero vosotros, ¿quién sois? Vemos que el espíritu malo se burló de ellos y en el versículo 15, en el versículo 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Podemos ver cómo el espíritu malo se burló de ellos y los humilló. Yo quiero decirle en esta mañana que el enemigo tiene poder, limitado, por supuesto, pero tiene poder. Yo respeto a todas las personas, respeto lo que ellos dicen, pero hay personas, hay hermanos que tienden a burlarse del diablo. Empiezan a hacer chistes, empiezan a decir cosas de él. Y mi consejo en esta mañana, uno es que no ande hablando con demonios ni con el diablo. No haga eso. Pero si se le llegara a presentar el diablo, o si llegara a presentársele un demonio, repréndalo. Repréndalo. Yo respeto eso, dicen, empiezan a hacer chistes del diablo y quieren hacerlo de menos, yo respeto, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque yo trato de ver lo que hicieron los grandes hombres de la fe en la Biblia. La postura de Miguel. ¿Cuál fue la postura de Miguel cuando enfrentó al diablo? ¿Será que lo empezó a maldecir? ¿Le empezó a hacer burla? No, vamos a leerlo, vamos a Judas 1:9. Y si alguien lo puede leer y alguien le puede llevar el micrófono, lo agradecería. Si alguien lo tiene, me levanta su mano y va a llegar mi hermano Alejandro rápidamente a su lugar. ¿Quién tiene Judas 1:9? Hermana Beatriz. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Ahí no dice que se puso a platicar con él, que lo empezó a maldecir, que le empezó a recordar el final. Sabemos el final que va a tener el enemigo. Pero ¿qué hizo el arcángel Miguel? No era ni Edwin Miguel ni Miguel Andrés, no era Miguel Esteban, no era Miguel Antonio. Él era el arcángel Miguel. ¿Qué le dijo? Que el Señor te reprenda. ¿Qué vamos a hacer si nos aparece el diablo enfrente? Reprenderlo en el nombre de Jesús. ¿Cuál fue la postura de Jesús cuando se enfrentó al diablo? Le hago la pregunta nuevamente. ¿Se puso a maldecirlo al diablo? ¿Cuál es la costumbre que enseñaron los abuelos o los tíos o los bisabuelos cuando les asustaban? Decir malas palabras contra el diablo o cuando asustaban. No, bueno, menos en Aguachapán me contaban eso. Y cuando asustaban decían maldiciones hacia el diablo, decían malas palabras. Pero ¿qué vale más? ¿Una mala palabra o el nombre de Jesús? El nombre de Jesús. Vamos a Mateo 4:10. Si alguien lo tiene, puede levantar su mano y va a llegar mi hermano Alejandro nuevamente para leer, para llevarle el micrófono y se pueda leer. Lo voy a leer yo, lo voy a leer yo esta vez. Entonces Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Vemos que Jesús se puso a platicar con él, empezó a maldecir. No, ¿qué le dijo? Vete. ¿Qué vamos a hacer si nos presenta un mal espíritu o el diablo? Lo vamos a echar, lo vamos a reprender. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. No es mi nombre. No es mi nombre. En el nombre de Jesús. ¿Qué contestaría usted si viene un espíritu malo y le pregunta, ¿y tú quién eres? ¿Qué le diría usted? Le preguntan, Elmer, ¿y vos quién sos? Beatriz, ¿y vos quién sos? Javier, ¿y vos quién sos? ¿Qué diríamos? Es para pensar, ¿no? Déjeme decirle, hermano, que nosotros vivimos en un mundo físico, ¿sí o no? Sí, vivimos en un mundo físico, pero paralelamente hay un mundo espiritual. Así como hay ángeles, también hay demonios.
Así como está Dios, también está el enemigo, está el adversario. ¿Qué dice en Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Que hay espíritus, es una realidad, no es una mentira, lo dice la palabra del Señor. Pero supongamos, hermanos, que nosotros le contestamos. Venía a mi mente posible respuesta, quizás muchos de ustedes dirían: yo soy hijo de Dios, ¿sí? Yo soy emanuelita, comprometido, y bueno, quizás yo soy de la alabanza. Yo soy miembro del Ministerio de Alabanza. No, yo soy miembro del Ministerio de Evangelismo. Yo soy maestro de escuela bíblica y así. Yo soy príncipe, soy princesa, y empiezan a decir, ¿verdad? No sé qué dirían ustedes. Pero yo considero que la respuesta más común sería: yo soy un hijo de Dios. Y quiero aclarar esto: Dios es el único que nos conoce perfectamente. Yo puedo convivir mucho tiempo con mi esposa. Yo puedo saber qué es lo que le gusta a ella. Por ejemplo, la bebida favorita de ella, el color favorito de ella, pero sus pensamientos solo Dios y ella. Las intenciones de su corazón solo Dios y ella. Yo puedo decir que conozco mucho a mi esposa y ella me conoce mucho a mí, pero el que nos conoce completamente es Dios. Yo puedo decir que conozco a mis hijos, pero su corazoncito y su mente solo Dios y ellos. Y me gustaba, hermanos, Salmo 139 del 1 al 4, se lo voy a leer yo. Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mis rutas y mi descanso has rodeado. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún está la palabra en mi lengua. Y aquí, Jehová, tú la sabes toda. El Señor nos conoce a nosotros. El Señor sabe lo que vamos a pensar más adelante. El Señor sabe lo que vamos a decir. El Señor sabe lo que usted está pensando en este momento. El Señor sabe cuando usted está criticando a un hermano. Él lo sabe, yo no lo sé. El Señor sabe cuando usted está mintiendo, cuando usted está fingiendo, cuando está siendo hipócrita. El Señor nos conoce. Pero, ¿por qué aclaraba esto? Porque sí, solo el Señor nos conoce. Pero hermanos, los demonios no nos pueden conocer como nos conoce Dios, pero sí ven su caminar. Demonios no conocen sus pensamientos, no conocen la intención de su corazón, pero sí saben por dónde anda. Se está viendo algo en el teléfono, bajo una aplicación para algo, ya sé por dónde va este, ya lo hizo hace una semana, hace un mes. Si nosotros le decimos, sí, yo soy un hijo de Dios, los demonios nos conocen, los demonios nos ven. Y no es para infundirle miedo, hay una solución para todo, ya vamos a llegar ahí. Pero usted le dice, yo soy un hijo de Dios. Y yo pensaba en posibles respuestas que podría dar el demonio, un espíritu malo, el mismo diablo. Vaya, te decís llamar hijo de Dios y querés echarme de este lugar si nosotros intentamos reprender al diablo en ese momento. ¿Y qué nos puede decir? Pero vos ni orás. Te decís llamar hijo de Dios, pero no orás, me querés echar a mí y no orás. Te llamás, decís que sos un hijo de Dios, pero oís de la música que a mí me gusta, de lo que nos gusta a nosotros. Te decís llamar hijo de Dios, pero ves los videos, los que a nosotros nos gustan, hablando de los demonios. No lees la Biblia, la conocemos mejor nosotros. Hablas más con otras mujeres en la calle o por teléfono que con tu misma esposa y decís que sos hijo de Dios. Decís que sos hijo de Dios y andas fornicando. Decís que sos hijo de Dios pero ves pornografía. Decís que sos hijo de Dios pero estás adulterando. Decís malas palabras. Hablas más del pastor, hablas más de tu hermano, hablas mal de tu propia familia. Decís que sos hijo de Dios y no ofrendás. No compartís el evangelio ni en tus redes y decís que sos hijo de Dios y me querés echar de aquí. Decís que sos hijo de Dios y estás lejos de ese Dios que decís creer. Y ahí lo dejo, ¿verdad? Lo más que podría decir, eso es lo que venía a mi mente. Si decimos que somos hijos de Dios, comportémonos como hijos de Dios. Que de verdad, así como le dijo, conozco quién es Pablo. ¿Quién era Pablo? Era un hombre que entregó toda su vida al servicio del Señor. Que cuando digan, conozco a Pablo, conozco a Jesús, no, sí, vos tenés razón. No, vos orás bastante, no nos vamos. Vos sí vivís en santidad, ya nos vamos. Tenemos que vivir como un hijo de Dios. Nos gusta recibir las promesas de los hijos de Dios, pero como hablamos el viernes, no nos gusta llevar la cruz. Queremos los beneficios, pero no queremos la parte del sacrificio. Tengamos mucho cuidado con eso. ¿Por qué fueron avergonzados estos exorcistas? No tenían una relación con Dios, como lo decía anteriormente, porque el poder no viene de las palabras, no viene de las fórmulas o los rituales, sino que el poder viene de una relación genuina con Dios. De Dios viene el poder, amén.
¿Qué dice en Mateo 7:21? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lastimosamente la gente quiere el milagro, pero no quiere una relación con Dios. Hermano, la verdadera autoridad espiritual proviene de la relación de fe que tenemos con Cristo, de la fe que tenemos en Dios. No son los gritos que dan la autoridad. Yo puedo aquí gritar con todo y los demonios pueden reír de mí si no estoy cerca de Dios. No es el más gritón el que le hacen caso, el que está más cerca de Dios. No es el que da más altos a que los demonios van a temer, es el que está más cerca de Dios. No es el que hace más espectáculo, no es el que tira el saco, el que tira el pañuelo. No, hermanos. No funciona así el poder de Dios. Que el Señor ocupa diferentes maneras para manifestarse es otro tema. Pero el poder de Dios viene de Él. Que nos quede claro, ese no es el más gritón, no es el más saltón, no es el más enojado. No es el más enojado. Era un puro ritualismo sin fe lo que estaban haciendo ellos. Estaban diciendo en el nombre de Jesús que predica Pablo como que si fuera una fórmula mágica, como que fuera otro conjuro más, como que fuera un hechizo más, pero el poder de Dios no funciona así. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y no quiero que en esta mañana usted se vaya con temor en su corazón. No. He procurado mostrar el problema o la radiografía en el cual podamos estar. Pero, ¿cómo podemos vencer al diablo y a sus demonios? Hay una manera de vencerlo, por supuesto. ¿Sabe cómo, hermano? Sometiéndonos a Dios. Y a veces eso no nos gusta. Que Dios sea verdaderamente nuestro Señor. Si yo digo, Señor, pero que de verdad sea mi Señor. Decimos que el Señor a veces es nuestro Señor, que Jehová es nuestro pastor, pero estamos más cerca de aquel que del Señor. Estamos más cerca del diablo a veces que de Dios y decimos que Él es nuestro Dios. Tengamos mucho cuidado con eso, hermanos. Dice en Santiago 4, el 7 al 8. Este sí quiero que lo leamos todos juntos. Y si alguien lo tiene, puede levantar su mano y me gustaría que alguien lo leyera. Santiago 4, 7 y 8. Amén, hermana Reina. Van a llegar con el micrófono, hermana, para que los míos de transmisión también escuchen. Gracias. Dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Gracias, hermana Sain. Amén. Simple, hermano. Someteos, pues, ¿a quién? ¿Qué implica someterse? Obedecer, negarnos a nosotros mismos. Someteos, pues, a Dios. Nosotros queremos tener la misma unción de Elías, de Pablo y todos ellos, pero ¿será que nos estamos sometiendo igual que ellos? Probablemente sí, probablemente no. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es como que vayamos a una excursión o vayamos a un lugar lejano. Si mi hijo no me suelta la mano, yo voy a poder cuidar de él todo el tiempo, porque va a estar cerca de mí. Si yo veo a alguien sospechoso ahí, pues me pongo delante. Y eso que yo soy humano. Ahora, ¿qué protección podemos tener si estamos de la mano con Dios? Pero estar cerca de Dios implica alejarse del mundo. Implica decir no gracias para estas fechas. Implica decir no gracias, no puedo ir, no voy a ir. Estoy hablando de ciertas reuniones que se dan en los trabajos. Si yo sé que en una reunión van a servir alcohol y yo he tenido problemas con alcohol, ¿para qué voy a ir? Quizás yo quisiera ir, ver a mis amigos, quizás, pero yo sé que si voy allá me voy a alejar de Dios. Y si yo quiero tener las bendiciones que de verdad Jehová sea mi Señor y mi pastor, tengo que someterme a Él. Aunque cueste. Pero le digo, hay más beneficios someternos a Dios que someternos al diablo. Muchos de nosotros, muchos de ustedes estuvieron sometidos al diablo por muchos años. Por muchos años. Y usted me dice, no, nunca me sometí al diablo. Pero no se sometió completamente a Dios. ¿Y cómo le fue? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le está yendo si no está bien sometido a Dios? Tengamos mucho cuidado con eso, hermanos. 1 Juan 4:4, ¿qué dice? Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pero ¿será que Dios está en nosotros? ¿Le estamos buscando? La gente dice, no, es que mayor es el que está en mí. Sí, pero con la cerveza en la mano, en la discoteca un día anterior, teniendo un amante, diciendo malas palabras. ¿Será que todo eso le agrada a Dios? No. Hebreos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Decimos, yo tengo al Espíritu Santo. Sí. ¿Será que no contristamos al Espíritu Santo cuando estamos viendo algo indebido?
No tiene sentido, hermanos, que yo diga, yo tengo al Espíritu Santo y bailando para estas fechas. Y aún peor si no es ni mi esposa. Que el Señor ponga en su corazón lo que debe mostrar. Pero no puedo decir que tengo al Espíritu Santo si yo no reflejo los dones del Espíritu. Si yo no vivo como un hijo de Dios. Y lastimosamente nosotros como hijos de Dios hemos hecho más ligero y más ligero el Evangelio. Cuesta diferenciar entre un hijo de Dios, entre un evangélico, un cristiano, un creyente y alguien que no lo es. Pueden decirnos que caen en el legalismo, pero hermanos, tenemos que diferenciarnos de los demás en la forma de hablar, en la forma de vestir, en el lugar donde estamos. Tengo que demostrar que Jehová es mi Señor. ¿Cuántos pastores no han tenido quizás hijos que se han descarriado? Que quizás ellos predicando y ellos quizás haciendo lo indebido. ¿Cuán doloroso ha de ser para los pastores eso? Para un pastor, para alguien terrenal, ¿cuán doloroso no ha de ser para Dios que nosotros, que le hemos buscado, que hemos tenido un contacto con Él, estemos lejos de Él? Vamos al versículo 17. Pero antes de pasar al 17, hermanos, qué difícil esta parte, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El Señor nos viste como el hijo pródigo. El Señor nos puso un anillo, nos puso calzado, nos bañó y nos vistió. Si usted no anda bien, no anda caminando bien, no andamos caminando bien, ¿cómo va a terminar? ¿Cómo vamos a terminar? Desnudos y heridos. Quedar desnudo, bueno, en estos tiempos, en las redes sociales, ¿verdad? Se suben así, casi desnudos. Pero hermanos, la desnudez es algo vergonzoso. Algo vergonzoso. ¿Por qué no ponemos ropa? Para que no vean nuestra desnudez. Y ellos terminaron desnudos y heridos. Yo no quiero terminar ni desnudo ni herido. Tenemos que someternos más a Dios. Vamos al versículo 17 y 18. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor sobre ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Se convirtieron de la hechicería a la verdad. Vieron que no funcionaban los conjuros, que en los conjuros no estaba el poder, sino que el poder estaba en Dios. Confesaron sus pecados. Hermanos, ¿cuántos están confesando sus pecados a diario con el Señor? ¿Cuánto lo estamos haciendo? No es necesario que lleguemos donde el pastor. Hay casos especiales, ese es tema de estudio, tema de otra predicación. Pero primeramente debemos confesar nuestros pecados a Dios a diario. ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ellos pasaron de la hechicería, del oscuro, a la verdad, a la luz de Cristo. No volvamos a la oscuridad, no volvamos a la hechicería cuando hemos conocido la verdad. Confiemos plenamente en Cristo, que Él puede obrar en nuestras vidas. En el versículo 19 dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Versículo 19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Lo podemos pasar a la ligera cuando leemos este capítulo. Quemaron un libro, yo he quemado libros. Hermano, en aquel tiempo un libro era algo pero muy valioso. Porque los libros no eran impresos, en aquel tiempo no había imprenta, eran escritos a mano. El papel no era tan fácil de conseguir como es ahora, que vamos a la librería y compramos lo que queremos. En aquel tiempo eran papiros, sino que era cuero, otro tipo de material. Pero ellos, hermanos, no les importó el precio, sino que quisieron dejar su anterior vida atrás. Y es bien específico aquí, lo que dice el versículo 19. Y echa la cuenta de su precio, y hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¿A cuánto equivale una pieza de plata? Yo se lo dije la vez pasada, a ver si se acuerdan. Un día de trabajo. No cuenta, hermana Beatriz, ayer la discutimos ayer, pero está bien. Una pieza de plata en el contexto del Nuevo Testamento es un día de trabajo. Y yo trataba de hacer números. Es que, ¿cuánto dinero es? ¿Cuánto dinero era? Ahí dice que eran 50,000 piezas de plata. Tratemos de hacer números así, redondos. Digamos que el día de trabajo en El Salvador, hagamos un cálculo, yo sé que puede ser más, puede ser menos, depende de la profesión, etc. Pero digamos que el día de trabajo en El Salvador lo pagaran a $20, multipliquemos $20 por 50,000. ¿Sabe cuánto da eso? Da $1,000,000. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Tendríamos que investigar más el contexto ahí, ¿verdad? Pero hagamos un número para que lo entendamos nosotros. $20 por 50,000 da $1,000,000. Hermano, ¿usted quemaría $1,000,000?
Quizás no, ¿verdad? No, esto lo puedo vender. Pero a ellos no les importó eso, porque conocieron la verdad y decidieron dejar la magia, decidieron abrazar a Cristo y dejar la magia. Les causó gran temor a ellos, pero ¿qué pasó? Pero buscaron a Cristo. Y a veces nosotros nos quedamos con el temor, pero nos quedamos en el mismo lugar y no buscamos a Cristo. Si usted tiene miedo, busque a Cristo. Amén. Se despojaron ellos de algo muy valioso y el Señor hablaba a mi vida y espero que hable a su vida también esta mañana, que si usted tiene algo en casa que contamina su vida espiritual, no lo regale ni lo pase a otros. Quémelo, destrúyelo, bótelo. ¿Será que todavía conservamos algo en casa? No sé qué pueda tener en casa. Usted sabe, el Señor ya le mostró ahorita qué es lo que tiene guardado en casa que no le agrada a Él. Ya le mostró. Hermanos, ellos renunciaron a algo con lo que habían crecido. Para ellos la hechicería no era algo malo, porque con eso habían crecido. No era algo malo, porque es lo que le habían inculcado sus padres. Pero no les importó eso, no les importó el dinero, no les importó la tradición familiar, que a veces decimos, no es que este era de mi abuelita, por eso lo tengo yo. A ellos no les interesó eso. Hay prácticas, hermanos, que en nuestra cultura parecen normales, pero no le agradan a Dios. Creo que ahora el horóscopo casi nadie lo lee, pero hace unos años era bien común. Y eso sí lo quiero mencionar. Tengamos cuidado con las prácticas de superstición de fin de año, hermanos. Hermanos, ¿cuántos quieren viajar el otro año? Yo quiero viajar el otro año. Levante la mano, solo yo. Vaya, vi varias levantadas. Podemos ir a Guatemala, ¿verdad? Es viajar, ¿sí? Podemos ir a Guatemala. ¿Metapan es viajar o no? Sonsonate es viajar, yo quiero viajar. Es viajar, es desplazarse, ¿no? Pero hermanos, me cuesta creer, me cuesta entender que un hijo de Dios que ha conocido la verdad, que ha pasado de la hechicería a la verdad, vaya a agarrar las maletas y dar vueltas en la cuadra, hermano. Eso se lo puedo creer a alguien que no conoce a Dios. Pero usted y yo, hermanos, ¿qué creen que pensaría Dios de nosotros y nos ve así? Ay, mi hijo, ¿va? No se compone, mi hijo, ¿va? Por gusto, tanto sermón. Tengamos cuidado. Es que con eso crecí yo. Está bien, creció con eso, pero ¿le agrada a Dios? ¿Será que honramos a Dios con eso, hermano? Esa es superstición. Ropa de colores, hermano. Uno tiene que buscar la ropa, los colores que mejor le combinan a uno, lo que uno tiene. Pero no vayamos a tener eso, de poner quizás un calcetín rojo, creo que ropa interior roja, no sé. No le quiero dar idea, no le quiero dar receta. No la conozco. Gracias a Dios, yo no vi a mis papás hacer eso. Pero sí he escuchado. Y usted, hermano, si yo le diera el micrófono a cada uno, me contara las prácticas que hacían quizás para Navidad o para el 31 de diciembre. Hay otra de que tiraban las naranjas, ¿verdad? Abajo de la cama. Peladas, dicen, y el que lo agarraba salía completa, algo así, ¿verdad? Pero son diferentes costumbres. ¿Será que a Dios le agrada eso? No, hermanos. Si usted quiere viajar el otro año, si usted quiere recibir bendición de Dios, si usted quiere que Jehová sea su pastor el otro año, búsquelo a Él. Pídaselo. No es necesario hacer nada más. No son fórmulas mágicas. Busque de Dios. Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Hermano, no hay pierde. Y para terminar, hermanos, versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Venía a mi mente Isaías 48 cuando yo leí ese último pasaje que dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cuántos se comprometen a leer más la Biblia? No, el otro año no, a partir de hoy. Yo. Hermano, ha sido de mucha bendición seguir el plan de lectura que nosotros llevamos a diario. Y no quiere decir, hoy hermana Beatriz lo mandó 2. Si usted quiere leer más, lea más, hermano. Pero es importante que nos llenemos de la palabra de Dios. Escuche alabanzas, hermano, bíblicas. Cante alabanzas bíblicas. Si usted está bañando, está lavando ropa, no ponga un cumbión. Ponga alabanzas bíblicas que lo hagan meditar, que lo hagan reflexionar, que le hagan valorar el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Si queremos estar cerca de Dios, tengamos más filtro con las cosas que vemos en los programas. Busquémosle más a Dios constantemente. Llenémonos de la palabra de Dios, hermanos. Si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, el enemigo no nos va a poder engañar. Si estamos leyendo la palabra de Dios, si oramos, si estamos cerca de Dios, cuando venga el enemigo, lo vamos a reprender. No nos vamos a quedar estáticos. Vamos a reprenderse. En el nombre de Jesús te reprendo. Vete, Satanás. Pero tenemos que caminar muy bien. ¿Será que verdaderamente estamos reflejando el comportamiento de un hijo de Dios?
Quizás muchos dijéramos, yo soy hijo de Dios, pero es un momento para revisar nuestras vidas. ¿Será que hay prácticas, objetos que necesitamos destruir en casa que contaminen nuestra relación con Dios? Quizás partes de nuestro corazón que quizás no hemos limpiado completamente. Yo en esta mañana quiero que nos pongamos de pie, y es un llamado también para los amigos que están en la transmisión, que Dios es más que un pañal, Dios es más que un conjuro, Dios es más que cualquier fórmula mágica. Dios es real, solo basta que lo busquemos. Si nosotros estamos con Dios, el temor se va. Si nosotros estamos con Dios, el enemigo huye de nosotros. No es necesario gritar, decir groserías, pero es necesario que hagamos de nuestro Dios, que hagamos de Jehová nuestro Señor. Y una invitación que hago a todos: es un buen momento para buscar a Dios, para entregarnos completamente a Dios y hacer de Jehová nuestro Señor. Que Dios te bendiga. Y es un buen momento, hermano, para que oremos.